Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Y también pueden activar la campanita con todas las notificaciones, así no se pierde ninguno de mis videos. Como en mis videos anteriores, les voy a explicar cómo es que ustedes pueden apagar estas letritas que les aparecen aquí. Ustedes le dan clic a su pantalla y de este lado hay un cuadrito que tiene doble C. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a apagar estas letras. En dado caso que no les aparezca ese cuadrito, también hay tres puntitos. Le dan clic en esos tres puntos y se les van a abrir varias opciones, entre ellos están los subtítulos. Hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una puntada que es muy bonita y muy fácil de tejer. Cualquier persona lo puede hacer. Si ustedes son principiantes, como siempre les digo, ténganse paciencia. Van a ver que teniendo paciencia van a poder aprender más rápido y van a poder crear cosas bien bonitas. Esta puntada ustedes lo pueden utilizar para infinidad de proyectos. Yo siempre les menciono una mantita o proyectos de bebé, pero recuerden que cualquier proyecto que a ustedes se les venga en mente van a poderlo tejer. Simplemente denle vuelo a la imaginación y van a poder tejer algo bien precioso. Si se quedan hasta el final, que espero que sí, me encantaría que me dejen saber en los comentarios qué es lo que ustedes se animarían a tejer con esta puntada. Cuéntenme qué piensan tejer con ella, yo los estaré leyendo, no siempre les puedo responder a todos, pero siempre trato de estar ahí dejándoles un comentario o un corazoncito. Así que cuéntenme, díganme en los comentarios qué van a tejer ustedes. Estoy utilizando mi gancho de 3 milímetros y una lana semigruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Este es 100% acrílico, pero es una lana muy bonita. Para las personas que siempre me preguntan, esta lana se llama Baby Can y es de la línea Etrofil. Si no pueden conseguir esta misma marca, no se estresen, ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance, cualquier marca. Y también recuerden que depende mucho de qué proyecto van a estar tejiendo. Comenzamos haciendo nuestro nudo y el múltiplo de esta puntada es 2 más 2. Entonces ustedes se van tejiendo de 2 en 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Así se van tejiendo de 2 en 2 hasta tener los centímetros necesarios para su proyecto. Si ustedes quieren tejer una mantita de bebé, la mayoría mide 100 centímetros por 100 centímetros o vendría siendo 1 metro por 1 metro. Entonces ustedes se van tejiendo de 2 en 2 hasta tener sus 100 centímetros. Una vez que los tengan, le van a agregar 2 cadenitas más. Para las personas que son principiantes, pueden comenzar con el mismo total de cadenas que yo, que son 18, antes de agregarle esas 2 cadenitas extras. Entonces aquí tengo 18. Ustedes pueden practicar con este mismo total, así primero se aprenden la puntada. Una vez que ya la sepan, se pueden ir a tejer el proyecto más grande. Entonces, como les dije, tengo mi múltiplo de 2, que son 18. Le estaremos agregando 1, 2 cadenitas más y ya tengo un total de 20. Múltiplo de 2 más 2. Ahora sí comenzamos. Aquí nos vamos a estar saltando este punto, la primera cadena, y en la número 2 estaremos tejiendo un punto bajo, 2 pestañas y cerramos. En la siguiente cadena introducimos, sacamos lana, 2 pestañas y cerramos. Esto es un punto bajo. Tenemos 2 puntos bajos. En la siguiente cadena repetimos punto bajo y tenemos 3. En la siguiente punto bajo y tenemos 4. En la siguiente punto bajo y tenemos 5. En este muestra que yo comencé con 20, voy a terminar con 19 puntos bajos, porque recuerden que nos saltamos la primera cadena. Entonces voy a continuar teniendo al final 19 puntos bajos. Aquí tengo ya mis 19 puntos bajos. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena y giramos. En este primer punto hacemos un punto bajo, 2 pestañas y cerramos. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente punto bajo. Una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente punto bajo. Una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente punto bajo. Cadena, nos saltamos uno, en el siguiente punto bajo. Cadena, saltamos uno, en el siguiente
punto bajo. Así debemos de continuar por toda la segunda vuelta. Cadena, se saltan 1, en el siguiente punto bajo. Aquí tengo mi cadena, me salto un punto, en el último vamos a tejer el último punto bajo. Aquí agarré solamente una pestaña, aquí tengo las dos. Ahora sí hago mi punto bajo. Miren, tenemos algo así. Dejamos estos espacios de cadenita porque ahí vamos a estar trabajando. Ahora aquí de este lado estaremos agregando nuestro segundo color, en mi caso es el color blanco. Ya lo tengo aquí, vamos a dejar una hebrita larguita y lo vamos a pasar, lo vamos a jalar por esta hebra que tenemos aquí, así. Apretamos al color, al primer colorcito, y ahora aquí vamos a trabajar con el color blanco. Levantamos una cadena y volvemos a apretar a este color naranjita y al color blanco. De esa manera se va a sujetar un poquito mejor. Miren, ahí está. Entonces esa cadena que tejimos ya se desapareció. Aquí tejemos otra cadena y ahora sí giramos. En este primer punto hacemos un punto bajo y dos cadenas. Este punto bajo y estas dos cadenas nos va a contar como un punto alto. Tomamos lazada en el espacio de cadena que está aquí, hacemos un punto alto sin terminar, tenemos 3 pestañas, lazada y cerramos 2 y dejamos así. Lazada en el mismo espacio, introducimos, sacamos. Tenemos 4 pestañas, lazada y cerramos 2. Nos quedamos con 3. Lazada en el mismo espacio, un tercer punto alto sin terminar, tenemos 5 pestañas, cerramos 2 y nos quedamos con 4. Una vez que tengamos 4, lazada, cerramos todos juntos y una cadena para sujetar. Tenemos este motivo de aquí. Lazada, nos vamos al siguiente espacio de cadena y repetimos. 3 pestañas, cerramos 2. Lazada, introducimos, sacamos, 4 pestañas, cerramos 2, nos quedamos con 3. Lazada en el mismo espacio, tenemos 5, cerramos 2 y nos quedamos con 4. Lazada y cerramos y una cadena. ¿Ven? Nos pasamos al siguiente espacio de cadena y repetimos 3 puntos altos cerrados juntos. Tenemos 2, 3, 4 pestañas, lazada, cerramos y cadena. En el siguiente espacio de cadena repetimos 1, 2, 3, 4 pestañas, lazada y cerramos y cadena. Lazada al siguiente espacio repetimos 1, 2, 3 puntos altos, cerramos y cadena. Esto lo vamos a repetir en cada uno de los espacios de cadenita, ¿ok? 3 puntos altos cerrados juntos, separados de una cadenita. Aquí llegué al final, estoy por terminar mi último grupito, tengo 4 pestañas, lazada y cerramos. Una cadena y en este último punto estaremos tejiendo un punto alto. Recuerden que comenzamos con un punto alto, que es este punto bajo y las 2 cadenas, eso equivale a un punto alto. Y aquí estamos terminando de la misma manera y tenemos algo así. Aquí está un lado y aquí está el lado de atrás. Para la siguiente vuelta levantamos una cadena y giramos. Nos saltamos este punto, el punto alto, y en este primer espacio de cadena tejemos un punto bajo. Aquí en el motivo tejemos punto bajo, nos pasamos al espacio de cadena y repetimos un punto bajo. Entonces tenemos aquí 1, 2 y 3. En el motivo hacemos punto bajo y tenemos 4. En el espacio de cadena 5, en el motivo 6, espacio de cadena 7, motivo 8, espacio de cadena 9, motivo 10, espacio 11, motivo 12, espacio 13, motivo 14, espacio 15, motivo 16, espacio 17, motivo 18, y aquí en este espacio de aquí vamos a hacer el número 19, pero tomamos lazada así.
Vamos a agarrar el primer color que teníamos, lo pasamos por atrás del gancho y encima del gancho, así. Así por enfrente no, por atrás y encima. Ahora sí, lazada y pasamos por todas las lazaditas. Y ahora sí, al hacer eso, vamos a traernos el color naranja, en mi caso, hacia arriba. Y tenemos que terminar, verificar que tengamos los mismos puntos con los que comenzamos, que son 19 para esta muestra. Para la siguiente vuelta vamos a trabajar ahora con este color. Soltamos el blanco y aquí hacemos una cadena y vamos a sujetar del blanco así. Cadena y vamos a girar. Vamos a tejer un punto bajo aquí en este primer punto. Tenemos uno. En el siguiente punto también un punto bajo. Hicimos 2 puntos bajos para llegar a este punto de aquí. Recuerden que aquí en este grupito hicimos 3 puntos. Bueno, vamos a estar haciendo un punto alto en relieve por delante. El relieve por delante es, pues tomamos lazada, introducimos por aquí, tomando el segundo punto y saliendo por acá. Es un en relieve por delante. Tomamos lazada, introducimos por aquí por enfrente y tomamos este segundo punto nada más. Recuerden que teníamos 3. Bueno, tomando este, lazada y sacamos, cerramos 2 y 2. Aquí tejimos un punto alto en relieve por delante. Una cadena, nos saltamos este punto, en el siguiente punto bajo. Y vamos a repetir lazada, tenemos 1, 2, 3 puntos, introducimos aquí y tomamos el punto del medio. El segundo, lazada y sacamos. Cerramos 2 y 2, una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente punto bajo. Y miren, ya se está formando el motivo, va a ser así. Tenemos el punto bajo, lazada, agarramos el segundo punto, 1, aquí está, por delante, sacamos aquí, lazada y sacamos, cerramos 2 y 2, una cadena, nos saltamos este punto, en el siguiente punto bajo, tomamos el segundo punto, así, y hacemos punto alto, una cadena, nos saltamos un punto, en el siguiente punto bajo. Esto lo vamos a estar repitiendo por toda esta vuelta. Los puntos en relieve, tomando este segundo punto nada más, así. Hacemos el punto alto, no se les olvide su cadena, se saltan un punto, en el siguiente punto bajo y repiten. Llegué aquí al final, tengo mi último punto en relieve, hacemos una cadena y aquí nos queda solamente un punto. En ese estaremos tejiendo nuestro punto bajo y terminamos con la vuelta. Este es un lado y por la parte de atrás está muy planito, muy bonito también, miren. Ahora estaremos repitiendo la vuelta del punto bajo, cadena, se saltan uno y punto bajo. Entonces aquí levantamos una cadena y giramos. Vamos a hacer puntos bajos únicamente en los puntos bajos. Miren, estas hebritas que se miran aquí son los puntos bajos de la vuelta anterior. Ahí es donde estaremos tejiendo nuestro punto bajo. Entonces tenemos aquí 1, en este primero hacemos punto bajo, cadena, nos saltamos estos espacios de aquí y en el punto bajo, cadena, nos saltamos estos espacios, en el punto bajo, cadena, nos saltamos, aquí está el punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, aquí está el punto bajo, repetimos. Así nos vamos a ir por toda esta vuelta hasta llegar al final. Miren, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Aquí tenemos 2 puntos bajos, recuerden. Bueno, hacemos una cadena, nos saltamos este espacio y este punto bajo. En el último hacemos nuestro último punto bajo y debemos de tener los mismos espacios que tuvimos, aquí en esta vuelta de aquí, para tener los mismos motivos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si contamos los espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ven? Aquí para hacer el cambio de color vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando hicimos el primer cambio, así. 2 lazaditas, tomamos el color blanco por atrás y encima del gancho, lazada y cerramos
y de esta manera ya nos trajimos el color blanco hacia arriba. Ahora aquí vamos a trabajar con el color blanco, hacemos una cadena, apretamos el color naranjita y de esa manera ya va a estar sujetado. Una cadena, giramos en el primer punto, recuerden que es punto bajo, y dos cadenas que ya nos equivale a un punto alto. Recuérdenlo muy bien, ¿ok? Un punto bajo y dos cadenas equivale a un punto alto. En este espacio de cadena vamos a repetir el mismo grupito de 3 puntos altos cerrados juntos. Tenemos aquí 1, 2 y 3, 4 pestañas, cerramos y cadena. Nos pasamos al siguiente espacio de cadena aquí y repetimos 1, 2, 3 puntos altos cerrados juntos, 4 pestañas en el gancho, lazada, cerramos y no se les olvide su cadena. En el siguiente espacio repetimos 1, 2, 3, 4 pestañas, cerramos y cadena. Así nos vamos hasta llegar al final. Aquí hice mi último grupito. Recuerden que al final también tienen que hacer una cadena y en el último punto deben de tejer su punto alto, tal como comenzamos. Y deben de tener el mismo total de grupitos que esta vuelta de aquí, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ven? Así les debe de quedar. Aquí tenemos un lado y otro lado. En la siguiente vuelta hacemos una cadena, nos saltamos el punto, en el espacio de cadena hacemos punto bajo, en el grupito, perdón, punto bajo, en el espacio de cadena, punto bajo, en el grupo, punto bajo, en el espacio, punto bajo. Así hasta llegar al final. Recuerden que deben de tener 19 puntos, los mismos como los comenzamos aquí en esta vuelta. Llegué aquí al final, estoy a punto de hacer mi punto bajo número 19, pero tenemos que cambiar al segundo color, bueno, al primer color en mi caso. Recuerden que es por detrás y encima. Tomamos lazada blanca y cerramos, ya tenemos el punto bajo y ya nos trajimos esta hebra hacia arriba. No se preocupen si les queda así, porque al momento de hacer el borde, para cualquier proyecto que vayan a tejer, esto se va a esconder con los puntos bajos que le tejan al momento de hacer el borde. Entonces ahora sí podemos trabajar con este color, el naranjita. Hacemos una cadena y apretamos al color blanco, una cadena y vamos a girar. En este primer punto, un punto bajo, en el siguiente, punto bajo, y aquí al inicio hacemos 2 para llegar a este punto. Recuerden que al final es solamente uno. Tengo estos 2 puntos y llegué aquí al motivo. Lazada, vamos a tomar el punto, el segundo. Entonces, lazada, introducimos por aquí, tomamos el segundo punto únicamente y hacemos nuestro punto alto en relieve. Una cadena, se salta en un punto, en el siguiente, punto bajo y repetimos. Tomamos el segundo punto que está aquí, en relieve por delante y punto alto. Cadena, se salta en un punto, en el siguiente, punto bajo. Toman este punto, el segundo, por enfrente y hacen su punto alto. Cadena, se saltan un punto, en el siguiente, punto alto. Así nos vamos hasta llegar al final. Aquí llegué al final, tengo mi último punto en relieve, mi punto alto, hacemos la cadena y aquí nos queda un punto, en ese mismo hacemos nuestro último punto bajo y llevamos así, un lado y del otro lado. Para la siguiente vuelta estaremos repitiendo la vuelta de estas cadenitas de aquí. Hacemos una cadena, giramos y recuerden que únicamente en los puntos bajos, un punto bajo, cadena. Aquí está el punto bajo, cadena. Aquí está el punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Estos puntos que pueden ver aquí, esos son los puntos bajos en donde ustedes deben de ir trabajando. Ok, así, cadena, punto bajo, cadena, aquí, punto bajo, cadena. Y si escuchan algo de ruidos, que mis niñas no me han dejado grabar, entonces ahí andan traveseando. Una cadena, aquí recuerden que se deben de saltar este punto bajo y en el último es donde van a hacer su punto bajo, trayendo el segundo color hacia arriba y cierran. Ok,
y así se van repitiendo las vueltas. Recuerden que siempre pueden regresar al inicio para volver a empezar pues desde la vuelta número 1. Así las personas que son muy fácil de confundirse pues pueden regresarlo y seguir otra vez los pasos junto conmigo. Les voy a mostrar cómo es que se mide con más vueltas, pero ustedes ya se pueden dar una idea. Vean, amigos y amigas, aquí ya tengo esta muestra terminada. Así es como se va a ver. Esta sería la parte visible, la parte pues de arriba, y esta la parte de atrás. Miren, de este lado es muy planito. Si es que van a hacer su colchita, pues así estaría cubriendo al bebito o la bebita. Pueden hacer un bolso, cartera, ya que es una puntada pues no tan abierta. A mí la verdad me gustó mucho para una carterita o un bolsito. Después que me lleguen mis lanas, les voy a hacer un proyecto con esta puntada. Van a ver que les va a encantar. Entonces miren. Espero que este video les haya gustado, que los motive a tejer, y si aún están aprendiendo, pues que les motive aún más a aprender este arte tan hermoso que es el crochet. Muchísimas gracias por todo el apoyo, que Dios me los bendiga, les deseo un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el día lunes, primeramente Dios, con un video nuevo. Cuídense mucho, bye.